Entonces, nosotros en algún momento de un conjunto de datos nos van a definir diferentes criterios y precisamente hay herramientas que sirven para ello. Entre estas herramientas está el formato condicional, que es uno de los temas que ya estuvimos discutiendo. Previamente también vemos un poco de la validación de los datos, porque muchas veces para el ingreso de los datos los usuarios debe de darse un criterio para que ellos también puedan ingresar los datos. Y de igual manera, en el caso del filtro y autofiltro, que sirve para la búsqueda de registros o de información, en el cual nosotros generalmente queremos extraer ciertos registros que cumplen con algún tipo de criterio. Obviamente, estos criterios nos lo darán por medio de un problema o una búsqueda de información de un conjunto de datos. Eh, Cuando esto, pues, toma un poco más de sentido, es precisamente eh, cuando mezclamos ciertas herramientas. Algunas herramientas pueden ser eh, ordenamientos y filtros, ya con algún tipo de criterio de haber ocupado formato condicional, y que es una mezcla de diferentes herramientas que nosotros vamos a poder utilizar. Igualmente, en este caso, pues tocaría entrar de lleno con el tema de los filtros y autofiltros, ¿verdad? Y pues ya más o menos lo han estado viendo en sus clases y ahora pues lo vamos a trabajar acá. Entonces en esta sesión vamos a ver un poco de los filtros y de igual manera vamos a ver otras herramientas similares como son las tablas dinámicas. Iniciaríamos con el autofiltro. Ya se mencionaba que los autofiltros son un conjunto de flechas que salen a la par del encabezado de las columnas, eh, como las que les muestro, como estas. Si ustedes observan, a esta ya se les ha aplicado eh, otro tipo de herramientas, en este caso el formato condicional, que de igual forma puede trabajar mezclado, ¿verdad? Pero no es nada fuera de lo común. Observe que lo tenemos en inicio, ¿verdad? Y también lo tenemos en datos, que son las herramientas que nos van a servir para poder hacer este análisis. Si observamos, en la parte superior existen unos encabezados de columna, denominados también campos, porque precisamente todos los datos que se encuentran bajo de él tienen una característica común, cumplen con un tipo de formato, ¿verdad? Eh, si observamos, de igual manera, eh, al momento de aplicar la herramienta, observe que tenemos autofiltro, que era lo que les estaba explicando. Vea, vamos a tener junto al nombre unas flechas. En estas, al momento de hacer clic, observe que podemos aplicar diferentes herramientas. Entonces, obviamente, nos dará un criterio para poder hacer esta búsqueda y nosotros extraer estos datos. En el caso del filtro, de autofiltro, trabaja con los mismos datos de la base de datos que nosotros tenemos. No tiene mayor eh, eh, dinámica en cuanto a la extracción de los datos. Obviamente, al momento de ver los autofiltros, nos damos cuenta de que
tenemos conocimiento que sí se puede extraer el dato, pero filtrar el dato, pero no extraer el dato, sino que lo tenemos que hacer de una forma manual, es decir, que hay pasos adicionales si lo comparamos eh, con los filtros avanzados. Entonces, observe que estos son las herramientas que nosotros vamos a ocupar con un criterio. En el caso, el primer o uno de los criterios que vamos a ocupar para filtrar la información, pues es más intuitivo, ¿verdad? Por ejemplo, aquellos filtros o aquellos registros. Cuando hablamos de registros, acuérdense que hablamos de elementos en común que se comparten y que obviamente esa información es la que nosotros tenemos como objetivo indicar. Entonces, iniciaríamos en este caso con un criterio. Por ejemplo, en el caso sería de eh, filtre a todos aquellos registros que cumplen con contener dentro eh, de su nombre que inicien con o que tenga el apellido o un nombre especial. En este caso, por ejemplo, Aguilar. Si existe algún apellido Aguilar o chicas, veamos aquí. Y además que pertenezca a el grupo del 9 al 11, que sea casado y que además sea un docente cuyo salario sea mayor o mayor que 800 y menor que 1000. Entonces, esos criterios, obviamente, nosotros nos vamos al encabezado, que es el que tenemos acá, y observe que aquí podemos hacer un filtro o colocarlo desde acá. Lo podemos hacer desde acá y aquí poner cualquiera de estos criterios. En el caso de contener texto, siempre aparece esta opción. Si, por ejemplo, es una letra o un número, de igual manera lo podemos buscar. Podemos personalizar y observe que también tenemos el uso de las funciones lógicas y IO. Ingeniero, disculpe, no sé Sí, si soy yo, pero no sé si está haciendo algo, pero a mí me parece solo la tabla así. solo, perdón. Solo me parece la tabla y el cursor está en una celda nada más. Eh, ahorita, ¿qué tiene en la pantalla? Está la tabla y el cursor está en la celda C351. Mm, no, de seguro tiene problemas porque con la conexión, si gusta, sálgase y vuelve a entrar. Bueno, ahorita lo hago. Entonces, esos son los criterios que nosotros vamos a ir buscando, dependiendo del tipo de datos que tengamos que analizar, así mismo va a ser. Aquí solo con algunos registros van a repetirse los nombres, en tal caso solo es para tener una base de datos más compleja. Obsérvese que nuestros registros en este caso llegan hasta 9.589. Son 9.589 registros y precisamente vamos a extraer aquellos que cumplen con los criterios que les acabo de mencionar. Entonces, en primer lugar, tenemos que buscar acá
el apellido contiene, y aquí buscamos chicas. Y quizás para poner un poco más, le pondríamos el O también. O chicas o Vázquez, cualquiera de esos dos. Y obsérvese que va a ir filtrando según la columna y aquellos que cumplan con ese criterio. Este es los últimos registros. En este caso, obsérvese que estamos trabajando sobre la base que está ahí. En el caso del género, le colocaríamos el género femenino, ¿verdad? Que pertenezca al grupo, y aquí nosotros podemos filtrar acá o irnos al filtro y buscar aquí un criterio. En este caso puede ser mayor, menor o igual. Y aquí tendría que colocar mayor o igual que, y habíamos dicho 9 y 11. Tiene que ser cualquiera de esos grupos. Y observe que ya tenemos todos los que cumplen con ese criterio. En ese caso, que sea soltero, que sea casado, y observe que de igual manera nosotros vamos a buscar o simplemente lo colocamos sobre los que se encuentran dentro de la lista y quitamos la selección y continuamos. Y aparte de esto, habíamos mencionado que cuyo salario se encuentre entre, y observen que no cumpliría, por lo tanto voy a cambiar el criterio del salario. En ese caso, que el salario sea mayor que $200 y menor que 400. Y observen que al final tendríamos esta búsqueda. Entonces, de los filtros que nosotros, de los registros que nosotros tenemos, estos serían los que estarían cumpliendo con ese criterio. Creo que de esto es bastante sencillo, ¿verdad? No hay mayor complicación a la hora de entender el filtro, ¿verdad? El autofiltro. Y creo que me pasaría a la parte de lo que son los criterios avanzados. En este caso, los filtros avanzados. Consultas de este criterio o alguna duda que se haya generado sobre los autofiltros. Voy a borrar en este momento el criterio que hemos generado y voy a quitar también los autofiltros. En el caso de los filtros avanzados, lo que vamos a hacer es simplemente extraer los datos y automáticamente colocarlos, ya sea contiguos o en la parte inferior de la misma tabla de los datos que nosotros queremos establecer el criterio. Entonces, obsérvese que hay una serie de pasos que tenemos que seguir. En primer lugar, vamos a copiar el rango de cabecera. En ese caso, la recomendación es hacerlo por debajo de la lista. Obviamente, para tener el criterio, es mucho más fácil hacerlo por debajo de la lista. Aunque, como recuerden que podemos hacerlo visualizando todos los datos originales, no habría ningún problema de colocarlo a la par. Entonces, lo voy a poner a la par, aunque acá en los pasos dice que es por debajo de la lista, de la base de datos, vean, lo voy a poner a la par para que ustedes visualicen mejor el criterio.
Luego colocaríamos nuevamente la copia de esos criterios de la lista de datos. En las celdas de la siguiente fila o lo copiado del título se le irán indicando las condiciones después de haber copiado el primer encabezado y posteriormente se vuelve a copiar donde nosotros queremos que aparezcan los datos. Entonces es lo que le estoy diciendo. Aquí en el ejemplo tenemos, como les decía, cerca de 10,000 registros y lo voy a colocar acá a la par para que ustedes vean el registro como tal. Y ahí está el criterio, ya está copiado todo el encabezado y lo voy a volver a copiar otra vez porque son 2 veces. En este caso colocaríamos los criterios y en este caso se desplegaría la información que cumple con los criterios que nosotros colocamos. En este caso también hay que tener en cuenta que precisamente las condiciones que son y se deben de colocar en paralelo y las condiciones que son o se deben de colocar en diferentes filas. En el caso, tenemos que ir precisamente visualizando cada uno de los criterios y estaríamos viendo acá. Si se recuerda, mencionábamos que en el criterio empleado teníamos 2 características. En primer lugar, que tuviera el apellido Chicas. Y en segundo lugar, que fuera o que conteniera el apellido Velázquez. Quizás lo voy a hacer un poco más, digamos, para tener un poco más de filtros. Y le voy a poner que tenga el texto y le voy a poner acá así, Bel, dentro de los criterios o dentro de los filtros. Voy a terminar quizás con el ejemplo completo y luego voy a poner otro criterio. Empleado Velázquez. Y mencionábamos que en este caso, recuerde que Chicas o Velázquez. Y lo hemos puesto en la parte inferior. Ahora, en sexo, hemos dicho que sea del sexo femenino. Y en este caso, recuerden que como es un O, también este debe de cumplir con este género, si no, en este caso, aparecería más filtros de que los que nosotros esperamos. Recuerde que estamos con el O, aunque el O solo implica a Chicas y Velázquez, pero también implica los filtros de ambos. Por esa razón se coloca esto. Y en ese caso, en el caso del grupo, tenemos que poner un criterio que sea mayor a 9, ¿verdad? Y observe que en ese caso solo podemos poner un criterio. Y decíamos, en el caso del I se coloca a la par. Y es lo que estamos haciendo acá. Estoy colocando a la par de los de cabecera un filtro que en este caso tiene que ser menor a 11. Entonces estamos cerrando estos dos con el mayor a 9 y menor a 9. Y obviamente esto lo voy a colocar acá porque tiene que cumplir con el mismo criterio porque el criterio era para ambos. Recuerde que es ambos deben de contenerlo. Y por otro lado decíamos que estuvieran casados, estado civil, de igual forma para ambos. Y en el caso del cargo, no teníamos ningún criterio, pero sí del sueldo. Y el sueldo habíamos dicho que fuera mayor que 200 y menor que 400. Y lo mismo sería para el criterio acá.
Ahora que ya tenemos los criterios, tenemos que ir a filtros avanzados. Él detecta el conjunto de datos hasta 9589, que precisamente es nuestro último registro. Y ahora colocaríamos precisamente el criterio que nosotros hemos, el conjunto de datos. Observe que debo de seleccionarlo todo, porque tenemos el conjunto de datos con criterios I y O. El O va en filas y el I va en columnas para poder hacer el cierre. Obviamente nuestro objetivo es filtrarlos, colocarlos en otro lugar, los datos que cumplen con ese criterio, y precisamente estamos acá y este sería el conjunto de datos en donde se desplegará la información. Seleccionamos aceptar. Vamos a ver qué es lo que pasó. Aquí estamos. Copiar en otro lugar y aceptar. Vamos a ver qué sucede. Solo ok. Aquí me hace falta, como no hay salarios, obsérvese que no le he puesto la condición mayor que 200, sino que le he puesto 400 y nadie cumple con ese criterio, y como estoy diciendo y, tengo que ponerle aquí el límite inferior para volverlo a chequear. Aquí estamos. Y lo colocamos acá. Y aceptar. Vamos a ver si ahora sí. Mayor que... Ok, pareciera que no cumple ningún criterio. Y acá teníamos precisamente que eran dos. Voy a verificar. Ok. En el caso, le voy a poner el criterio igual, mayor o igual, porque precisamente aquí le estoy diciendo menor. Creo que con esto ya se soluciona el problema. Me voy a avanzados, me voy a los datos y a otro lugar. Y observe que en ese caso solo me aparece un criterio, pero observe que cumple con los requisitos. En ese Velázquez,
Quiero verificar si tengo, si ese fue el criterio que ocupamos. Chicas, chicas. Y observe que en el caso de chicas y del grupo 11, vamos a ver. Que esté casada y del grupo 11. En ese caso, pues solo nos aparece chicas Peralta, que es la última que tenemos acá, de 242. El salario, ¿verdad? De 242, casada, y no me aparece este filtro. Pero veamos, lo voy a volver a hacer, puede ser que en algo. En ese caso no hay ningún Velázquez, pero de igual manera debe de aparecer el mismo filtro. Avanzamos. Quiero ver si estamos seleccionando todos los datos completos. Sí, tiene el filtro 9000. Y ahora copiar en otro lugar. Bueno, me aparece el filtro que cumple, el registro que cumple con los datos que hemos seleccionado, solamente que, bueno, en el caso de Velázquez no hay ningún apellido que cumpla con ese criterio, pero sí existe, en tal caso, un registro que cumple con él. No entiendo por qué razón no me aparecen los otros. Veamos. Ok, ya entendí por qué. En el criterio, si ustedes se fijan, hemos colocado solamente a chicas, pero obsérvese que el chicas que estamos viendo aparece no solo como primer apellido, sino que también aparece. Voy a ocupar el símbolo asterisco, que significa cualquier texto. De igual forma lo voy a poner adelante y atrás. Esto precisamente porque estoy indicando que es cualquier texto antes y cualquier texto después del mismo. Voy a volver a hacer el criterio. Estamos hasta Q. Lo copiamos en este lugar y aceptar. Y observe que aquí ya tenemos los 4 registros que tenemos allá. Precisamente porque si observan el registro que tenemos acá, el que nos aparecía, solo aparecía chicas como inicio al iniciar. Y si se fija, en esta parte de acá, chicas, aparece en cualquier parte. Entonces, por esa razón es que lo colocamos de esa manera. Es decir, que contenga, ¿verdad? Eso es lo que hemos dicho, que tenga dentro del campo empleado el apellido chicas en cualquier tipo de filtro. Y así sería, en ese caso, los filtros. Observe que hay dos criterios. El criterio del O se pone en filas y el criterio del I se pone en columnas. Este criterio debe de considerarlo también porque a partir de ahí hay otras aplicaciones. En el caso de Access, que es algo que vamos a trabajar más adelante con las bases de datos, precisamente manejan este mismo criterio en columna y en fila. Consultas de ese ejercicio y observe que hay los datos los extrajimos lo extraímos de la base de datos
y solo tenemos el conjunto de datos que cumplen con ese criterio. Nosotros podemos poner, por ejemplo, aquellos que inician con una letra, que contengan un texto, etcétera. O sea, yo pude haber hecho ese criterio y precisamente se va a visualizar únicamente aquellos que cumplen con los criterios que nosotros tenemos. Si es autofiltro, trabaja con los mismos datos de la base de datos de origen, y si es filtros avanzados, los filtros los podemos trasladar a otro espacio de la misma hoja con la que estamos trabajando. No podemos hacer ese traslado a otra hoja, sino que únicamente con la hoja que estamos trabajando. Esos son los temas con respecto a filtro y autofiltro. Y abro el espacio si existe alguna duda al respecto. De lo contrario, me indican para poder continuar. Por mi parte, todo bien, ingeniero, gracias. Ok, Estoy generando una duda. adelante. En el caso de que, digamos, en el filtro se buscara lo que sería, digamos, que chicas estuvieran en el segundo apellido, ¿cómo sería? No podríamos hacer como un segundo apellido, es decir, que lo busque como, eh, o sea, no podemos hacer una búsqueda en la cual indiquemos chicas como segundo apellido, porque eh, precisamente y por eso se lo voy a mostrar acá, el filtro, aunque ahorita voy a poner autofiltro, obsérvese que el mismo, cuando nosotros ocupamos el filtro, contiene, no contiene. Prácticamente esto nos limita con lo que nosotros podemos hacer también con los filtros avanzados. Observe que dice comienza por, termina con, es igual a, no es igual a, contiene y no contiene. Estos prácticamente son los criterios que nos están indicando lo que nosotros podemos hacer con los autofiltros. Entonces, en ningún momento nos deja filtrar, como decir, después de un espacio, que es lo que estaríamos incluyendo como un criterio, ¿verdad? No hay forma de poderle decir que después del segundo espacio. Eso quizás es un poco más de programación que un filtro como el que estamos buscando. Entonces observe que este es el que se genera para todos los que, es como esto que ven acá, es como lo que yo he aplicado acá, vean. Pero realmente para buscarlo después de un espacio, a menos que le pongamos espacio, es lo único que podemos hacer. Es decir, que dentro del criterio, si ustedes observan, aquí le puse filtro en cualquier parte. De esta manera es la única forma que se me ocurre hacerlo. Es decir, cualquier cantidad de caracteres hacia la izquierda y cualquier cantidad de caracteres hacia la derecha. Entonces observe que aquí le he agregado un espacio. Es la única forma donde pudiera en este caso filtrar la información, pero si nosotros en este caso lo ponemos, observe acá, nos va a disminuir a únicamente estos tres, aunque no sería el segundo, tal y como usted lo dijo, pero es la única forma en la cual podríamos ponerlo. O sea, van a salir únicamente estos tres criterios, porque estamos colocando como un símbolo el espacio. O sea, que es lo que tendríamos que verificar. 1, 2, lo copio en otro lugar, y 3. Y ahí están los tres. ¿Por qué? Porque precisamente hemos colocado un espacio y hemos dicho, no me interesan los caracteres antes, pero que haya un espacio que sea chicas y caracteres posteriores. Es la única forma que se podría hacer.
pero no como tal identificar que es que dentro del conjunto de datos el segundo espacio que nosotros tengamos. Eso sí no lo podríamos realizar. Esa sería la solución, ¿verdad? Únicamente. Y obsérvese que también si yo pongo acá otro espacio posterior, no aparecería ninguno, porque hay una coma, ¿verdad? Entonces, pero ahorita como le he puesto asterisco, la coma lo incluye dentro de este proceso. ¿Queda claro eso? Sí, ingeniero, muchas gracias. Ok. Entonces ustedes pueden jugar con eso, contienen, también pueden decir, por ejemplo, que este es un símbolo que representa cualquier cantidad de asteriscos antes o cualquier cantidad de asterisco después. Pero también nosotros podemos colocar el símbolo de pregunta, así como para cuando ustedes buscan algún archivo en su equipo, ustedes pueden colocar este tipo de símbolos, ¿verdad? Si ustedes ponen el símbolo de pregunta, solo sustituyen un carácter. Por ejemplo, si yo tuviese un apellido y ese apellido lleva tilde, y yo digo, bueno, puede ser que dentro de mis criterios, ese apellido, algunos tengan tilde y otros no. Entonces buscamos precisamente con este carácter, sustituimos ese carácter si es con tilde o sin tilde, ¿verdad? Por ejemplo, Benítez. Entonces, muchas veces la gente solo lo pone Benítez sin tilde. Entonces nosotros podemos venir y sustituir la I de Benítez, ¿verdad? Para que ese se filtre independientemente tenga o no algún tipo de en ese caso el apellido tenga tilde. Entonces estamos o no. Eso sería para el criterio. Vamos ahora con las tablas y gráficos dinámicos, que es el siguiente tema, ¿verdad? Y precisamente eso se trata también con la información. Siempre lo vamos a tratar conforme a los datos que tenemos ahí. Y precisamente la tabla dinámica es una base de datos, pero en este caso nosotros vamos a ir resumiendo estos datos con información cruzada y podemos ir variando. Es decir, que ya no vamos a tener una tabla con tantos registros, sino que de igual manera vamos a filtrar la información y a resumirla. Dependiendo de la finalidad que nosotros podamos o queramos realizar, podemos hacer suma, contar promedios, máximos, mínimos de cada uno de esos criterios que nosotros definimos. Entonces, para la creación de una tabla dinámica, que de igual manera es en paralelo se puede crear un gráfico dinámico, nos vamos a la parte siempre de los datos y obsérvese que en la parte de insertar, nosotros podemos tener como herramienta la parte de la tabla dinámica. Obsérvese que él detecta automáticamente un conjunto de datos que se encuentran o que comparten características en común, y una de esas características es precisamente tener el encabezado, y dentro de esos encabezados son los datos que le siguen tienen una característica especial y definida por el mismo. En este caso, para la creación de la tabla, debemos de confirmar el bloque de la información que se ha seleccionado. Recuerde que esta es nuestra fuente de datos con la que él en memoria guarda todos sus datos para que nosotros lo creemos, ya sea en la misma hoja o en otra hoja. Observe que dice nueva hoja de cálculo existente. Entonces, observe que hay diferentes criterios. Estamos seleccionando el rango de los datos. Si nosotros queremos seleccionar una lista de datos más corta, lo podemos hacer. Observe que también podemos venir y extraerlo de una parte externa. Nosotros trabajaremos con los datos que tenemos activos actualmente y
elegiremos en este caso un lugar donde queremos que estos datos se vayan a extraer. Elija un lugar, una nueva hoja o una hoja existente, ¿verdad? Entonces, observe que aquí tenemos otras hojas. Voy a crear una nueva hoja y en ese caso solo utilizaremos una tabla porque podemos cruzar la información de varias tablas también para generar una sola. Observe que se nos abre precisamente un espacio donde aparecen los campos. Hay un elemento en el lugar donde van a aparecer los datos ya resumidos y también tenemos acá todos aquellos encabezados de columnas ya transformados en campos para la tabla que nosotros vamos a analizar. Sí, en este momento nosotros vemos, tenemos cuatro elementos que nosotros tendremos que arrastrar los campos para que esto se filtre. Observe que dentro de los filtros, código, empleado, sexo, grupo, civil, cargo y sueldo, son todos los campos que hemos tenido para analizar. Si, por ejemplo, en este momento nos piden conocer cuántos empleados son de cada género, o en este caso es un resumen de ellos, entonces nosotros podemos venir y en el caso de civil, que es nuestro objetivo, precisamente es como nosotros deseamos verificar la información. Si queremos saber en detalle hasta cuántos son del sexo femenino y cuántos son del sexo masculino, lo podemos colocar de esta manera. Y observe que de igual forma tenemos acá ya los elementos en filas y en columna. Solo basta con seleccionarlo y desplegar para eso, arrastrarlo. Y en ese caso, ¿verdad? Lo que vamos a definir cualquiera de los otros campos para el centro de valor. En ese caso puede ser el cargo, ¿verdad? Todos tienen un cargo y observe que en este caso solo lo hemos definido precisamente para que se me realice el análisis. De la base de datos, que son 9.588 registros, entonces se clasifican de la siguiente manera. Y precisamente esto es en género femenino, género masculino y el total. Entonces observe que este es el análisis que nosotros estamos realizando ahora. Si lo queremos como filtro, lo voy a pasar para acá y, por ejemplo, involucrar otro registro. En ese caso, si quiero saber los cargos, cuántos hay por cargo, por ejemplo, lo voy a colocar acá. Quiero saber cuántos empleados según cargo. Y acá tenemos esto. Podemos agarrar cualquier filtro para los valores, dependiendo de lo que vamos a analizar. Porque en este momento no nos dicen nada más que quieren saber cuántos. Y lo único que estamos definiendo aquí es la cantidad. Cuántos son viudos, cuántos son solteros, casados, de cada uno de los cargos que yo poseo dentro de la empresa. Y obsérvese que al final, pues me da la misma cantidad que el total de los registros que se están analizando. Entonces, cuando nosotros definimos en los campos fila, columna y filtro, en el caso de la fila y columna es como nosotros queremos visualizar los datos. Y obviamente nosotros definimos el espacio idóneo o la interpretación, porque a la larga esta es una interpretación de los datos según el criterio que nos estén definiendo. En este caso en particular, obsérvese que tengo integrado todos los registros, pero si observa en la parte de los filtros, indiqué, además de ello,
que hay un espacio acá y puedo definir cuántos son femeninos y cuántos son masculinos. Obsérvese que hay 5.520 mujeres y en el caso 4.068 hombres. Puedo venir y filtrar esta información precisamente según el análisis o colocarlos todos. Si en algún determinado momento obsérvese que hay campos que yo los puedo repetir, ¿verdad? Si en algún determinado momento, y lo observe que lo que hice fue extraerlo y colocarlo acá, por ejemplo, el campo cuenta código es el que he ocupado en el centro. Ese tiene una característica en el cual los datos originales de la base de datos que nosotros estamos ocupando tiene un texto, ¿verdad? Entonces, él solo cuenta el texto que ese dato tiene, ¿verdad? Nosotros siempre vamos a ir buscando los elementos que mejor convenga para los datos que me están solicitando. En el caso en particular del ejercicio, si ustedes observan, hemos filtrado la información y colocado campos en fila y columna. Obsérvese que aquí el código, si nosotros quisiéramos saber el código, cosa que como los códigos son únicos, no tiene ningún sentido ponerlo en fila, ¿verdad? Recuerde que estos son datos que cumplen con los cargos. Entonces, es como decir cuántos hombres y cuántas mujeres tengo en cada cargo, ¿verdad? Actualmente solo poseo hombres, solo poseo los cargos. No sé quiénes son hombres o quiénes son mujeres. Ahora, si lo coloco acá y quito el filtro, que son los filtros que ya aprendimos, puedo venir y definirlo, pero no lo tengo en completo. Ahora que podemos venir y en el caso, observe que ahora puedo visualizar cuántos son hombres y cuántos son mujeres del conjunto de datos que estamos definiendo. Obviamente la visualización de la tabla es algo, digamos, informal, pero obsérvese que si el objetivo es definir por cargos en particular, entonces usted puede también filtrarlos. Si, por ejemplo, digo todos aquellos coordinadores, por ejemplo, entonces aquí puedo buscar el filtro de todos aquellos que son coordinadores. Pero en todo caso, puedo venir y ocupar las etiquetas, por ejemplo, core, y aceptar. Y observe que aquí tengo todas las coordinaciones existentes dentro de cada uno de los cargos y el filtro ya lo puedo minimizar o ya lo puedo disminuir. Vea. Ahora, si también quiero yo venir y agregarle y decir a qué grupo pertenecen estos cargos y empleados, porque a la larga estos son empleados, obsérvese que aquí tengo un conjunto de datos y si selecciono doble clic sobre él, me resumen todos los que cumplen con ese criterio. Entonces, si yo puedo venir y filtrar la información de esa manera, es mucho mejor, más relevante y precisamente para eso son las tablas dinámicas. De igual forma, ustedes pueden ir cambiando la información y colocándola según el criterio o la búsqueda de los datos que ustedes quieren determinar, ¿verdad? Entonces, en el caso de los filtros y autofiltros, esa es una forma en la cual ustedes pueden determinar esos criterios. Voy a quitar y a colocar, obsérvese que ahora lo he colocado en columna, estoy repitiendo campos, puedo repetir campos. Si por ejemplo quito, en este caso he colocado código, pero si en algún determinado momento a mí me piden los sueldos, obsérvese que aquí tengo sueldos y lo que se observa acá, observe que lo voy a poner, por ejemplo, el código de empleado en el centro. En este caso tenemos un análisis que nosotros podemos hacer para la configuración de los datos. Uno es para mostrar los valores y el otro es para buscar hacer algún cálculo con ellos. En este caso en particular, como es un texto, solo lo podemos, podemos ocupar solo el recuento. No podemos sumar porque son tipo de dato texto.
no podemos realizar productos, ni varianzas, ni ningún otro tipo de dato, porque precisamente el texto no genera posibilidad de hacer algún cálculo con ellos. Entonces, para ello, vengo y extraigo datos que, por ejemplo, me pueden servir para hacer el análisis. Y en este caso, pues estoy ocupando el dato de los sueldos. Y ahí tenemos los sueldos, ¿verdad? Si quiero quitar los criterios que he colocado previamente, lo voy a borrar. Y obsérvese que ahí tenemos la gama de cargos, criterios y sus propios géneros. También puedo venir y quitar el género y colocarlo de esta manera. Entonces observe que aquí he quitado y he cambiado la información para que nosotros podamos visualizarlo un poco más claro. Aquí tenemos quienes son solteros, casados, divorciados y qué corresponde cada uno de los cargos. Ya les he dicho que como son análisis de los datos, es un conjunto de datos, almacena ese conjunto de datos, al hacer doble clic le aparecen los datos en particular de él. Ahora, con los datos numéricos y en la parte de el campo valores, nosotros podemos hacer diferentes cálculos. Uno de ellos es que en conjunto, por cada uno de los cargos que hemos tenido, independientemente o, en este caso, para cada uno de los estados civiles que se detectan dentro de la empresa, entonces podemos venir y filtrar la información. Una de las cosas podemos ver actualmente, esto es una suma, es decir, que ha acumulado a todos aquellos empleados que tienen el mismo salario y ha sumado esos salarios en particular. Pero observe, si yo quiero verificar de si en algún puesto en particular, cosa que no debería de ser, en alguna empresa, usted va a tener un cargo y este cargo debe de prevalecer el salario que corresponde a la actividad que usted realiza. Es decir, que si usted es un colaborador, ese colaborador hace la misma actividad dependiendo del cargo que está ocupando. Si es de pagaduría, entonces todos van a ganar lo mismo. Eso sería lo ideal, pero muchas veces sucede que no pasa eso. Entonces, si en algún determinado momento usted determina que puede ser algún cálculo, por ejemplo, quiere identificar quiénes son los empleados que trabajan menos, perdón, que ganan menos, obsérvese que en primer lugar, sueldo es el elemento que yo le voy a hacer, perdón, el análisis de los datos, lo estoy haciendo en ese campo, y precisamente estoy poniendo el complemento, un valor mínimo. Obsérvese que aquí puedo mostrar valores y puedo realizar hasta en términos de porcentaje, pero por el momento solo voy a ocupar para saber el número de elementos. Ahora, yo quiero mostrar mis datos. A la hora de mostrar los datos, me voy a formato de número y obsérvese que aparece como que fuera un formato de celda el que voy a aplicar. Y obviamente, como son términos monetarios, entonces yo lo voy a poner de esta manera y le voy a aplicar el formato. A la hora de visualizar ya los datos, obsérvese que ya le tengo con términos monetarios, ¿verdad? Entonces yo puedo venir y precisamente darle mayor sentido a los datos y en este caso en particular estoy aplicando y estoy visualizando cuál es el sueldo mínimo por cada uno de los cargos que tengo. Obsérvese que hay una diferencia. Anteriormente teníamos la suma. Si en un determinado momento usted dice cuánto yo invierto en todos los empleados que pertenecen, por ejemplo, que son directores, ¿verdad? ¿Cuántos, por ejemplo, acá, el acompañado, el casado, obsérvese que tienen diferentes salarios. Son los que menos ganan. Pero también puedo venir y colocar acá en configuración, colocar los que más ganan. Y obsérvese que esos son los que más ganan según el cargo. Entonces hago un análisis completo de los datos y así mismo los puedo ir a filtrar, ¿verdad? En ese caso en particular, si yo quiero saber, por ejemplo, cuál es el promedio, de igual forma me voy a configuración y busco el campo que me pueda calcular el promedio. En este caso selecciono promedio. Y hay otros tipos de cálculos que nosotros podemos realizar. Si, por ejemplo, usted solo desea contar un recuento, ¿verdad? Si usted ya quiere saber
cuánto en salario invierte por cada cargo de todos los empleados de la institución. Obsérvese que esto me sirve para hacer el presupuesto, porque yo digo, bueno, esto es lo que yo, por todos mis empleados, o si por ejemplo tengo una proyección que quiero hacer un 5% de incremento, ¿verdad? En los salarios. Entonces, obviamente, necesito proyectarme que para todos les voy a hacer ese incremento del 5% y necesito saber cuánto exactamente tengo yo mi cartera de salarios o mi rubro de salario, cuánto tengo realmente por cada uno de los cargos. Y observe que hasta puedo venir y definir cuál es el máximo acá. Obviamente, en el caso de el cargo que nosotros o la planilla, observe que son cerca de 4.116.000 la planilla con la que yo mensualmente estoy poniéndole los salarios a estos empleados, ¿verdad? Y ahora, si usted desea saber la cantidad, ¿verdad? Solo hace el recuento. Obsérvese que en el mismo yo puedo decir, ok, tengo estos empleados. Y esto es en términos monetarios. Ahora quiero ver cuántos empleados realmente son los que tengo. O sea que usted viene, hace acá el recuento, se va a configuración y coloca el recuento. Y aquí tiene cuántos son. Obviamente, con lo que acabamos de indicar, esto aparece ser, aparentemente es un formato de número que no es el que yo voy a aplicar. Entonces aquí ya solo le aplico el formato y aparece el número. Si es, por ejemplo, si es, en este caso, entero, pues entonces el formato del dato va a ser de la misma manera. Entonces aquí le he puesto decimal y entonces yo vengo y usar el separador, bueno, este es el separador de miles. Y aquí le puedo poner que no ocupe punto decimal, ¿verdad? Y así hacemos la configuración de los datos. Aquí tengo que son 9.588 empleados y ya puedo yo venir, copiar esta tablita, ¿verdad? Si eso es lo que me están pidiendo, cuántos son los empleados, ¿verdad? Y si quiero saber en este caso, como les decía, el salario, cuánto es lo que yo tengo que tener en el bolsillo para poderles pagar. Esos son todos la información que nosotros podemos brindar. Obviamente hay una herramienta de análisis que nosotros podemos venir y aplicarlo, pero realmente con los elementos que hemos hecho, tenemos todos los temas incorporados en él. Observe que podemos venir y actualizar, cambiar el origen de los datos, ¿verdad? Es decir, hay una mezcla de las cosas que podemos hacer acá. Y obviamente está borrar si nosotros, por ejemplo, seleccionamos acá, aquí dice desagrupar, crear grupo seleccionado, ¿verdad? Entonces observe que nosotros podemos venir y este de desagrupar es una herramienta que sirve para precisamente, es lo que se ha aplicado a la hora de estar haciendo los filtros. Si usted más no lo recuerda, pero dentro de agrupar, aquí tenemos agrupar y desagrupar. Pues nosotros implícitamente dentro de las tablas dinámicas aplicamos esa herramienta de agrupado y desagrupado, ¿verdad? Podemos segmentar los datos, ¿verdad? Insertar escala de tiempo en algún momento. En este caso, pues no está relacionado con los datos que estamos analizando. Y obsérvese que aquí, esto que nosotros estamos viendo acá es lo que hemos aplicado acá a la hora de la configuración de los datos, ¿verdad? Observe que estamos trabajando con una tabla dinámica y con una configuración de los campos que hemos definido ahí. Pero de igual forma, obsérvese que al momento de aplicarlo, aparece el mismo cuadro que nosotros tenemos acá. Ahora bien, si nosotros queremos saber en términos de porcentaje, nos vamos a la pestaña de la misma configuración, mostrar valores, y allí podemos decir, esto es sin cálculo, pero observe que yo puedo hacer un total general en términos porcentuales.
Y observe que al final tenemos el 100%. Y aquí estoy definiendo, ok, de mis empleados, en este caso, uno de los análisis previos que podemos hacer es que precisamente si yo quiero saber cuántos empleados tengo y cuál es el porcentaje de cada uno, ahí lo estoy colocando. Entonces yo tengo un casi cerca del 1% de empleados divorciados, viudos, ¿verdad? Y así puedo yo ir haciendo también el análisis. O sea, puedo hacer un análisis con estos datos, ¿verdad? Observe que he ocupado en este caso a mostrar valores como, ¿verdad? Y le he puesto precisamente acá el total general, ¿verdad? Ahora observe que puedo hacerlo por columna, por fila, ¿verdad? Todos estos son criterios que nosotros podemos colocar. Y en este caso, por defecto, él aparece sin cálculo, ¿verdad? Para que veamos los datos originales sin necesidad de ningún tipo de filtro. Y eso pues sería la parte de la tabla dinámica. Ya para los gráficos dinámicos solo basta con, bueno, aquí nosotros podemos darle un diseño a las tablas, ¿verdad? Que nosotros queramos realizar. Y ya para hacer el gráfico, usted sabe que él le puede recomendar un gráfico que se acomode a sus datos, ¿verdad? Y observe que él le está recomendando en este caso donde aparecen los salarios y ahí aparece la cantidad de cada uno de ellos, ¿verdad? Y obviamente nosotros podemos venir y seleccionar gráficos, por ejemplo este es el que más se acomoda a mis datos, pero observe que al momento yo lo estoy haciendo en el mismo lugar donde, perdón, aquí moví algo. Siempre, igual que los gráficos, nosotros les podemos dar mayor vistosidad. Observe que aquí, entre más amplíe, voy a tener una mejor visibilidad de los cargos. Observe que si hago un acercamiento, tengo aquí datos que obviamente se mira como que si son líneas divisorias, pero realmente son uno o dos datos que cumplen con esa característica en particular. El más fuerte en este caso son los docentes, ¿verdad? Y también los doble dicción. Los dobles dicción es los que más tenemos acá. Pero observe que aquí, recuerde que estoy con la suma, o sea, esta es la suma de todo. Si en algún determinado momento quiero saber y observe que acá, aunque estoy siempre y aquí, estoy siempre con los datos de la tabla y por eso es que se llaman tablas y gráficos dinámicos. Si yo quiero saber el mínimo, obsérvese que ahora puedo visualizar que precisamente tiene todo ese margen, ¿verdad? De los datos para poder entender un poco más de que sí, realmente hay datos, pero como los datos son tan insignificantes que en el gráfico anterior no lo podemos visualizar, precisamente porque los montos son tan pequeños que son irrelevantes con el máximo valor que queremos desplegar y él mismo hace el conjunto de los datos, ¿verdad? A la hora de la configuración de los mismos. Preguntas de esto, ¿verdad? Los gráficos, como les digo, son dinámicos. Podemos venir y cambiar en filas. Obviamente no me conviene cambiar en filas, ¿verdad? Cambiar el gráfico. Puedo ocupar, por ejemplo, el gráfico de circular, pero de igual manera será difícil detectar con tantos datos que estoy analizando. En ese caso en particular, observe que aquí tengo los datos. A mí muchas veces, bueno, trabajo un poco para resaltar, por ejemplo, yo hago esto, ¿verdad? Para resaltar los datos y ya, si ese es el dato que a mí me interesa, pues precisamente es el que voy a analizar. Ya le puedo ahí, por ejemplo, este segmento, sacarlo y poder hacer el análisis de ahí. ¿Ve? Entonces, en el caso de los gráficos dinámicos,
precisamente tienen, y ahora que lo tenemos acá, observe que a estos datos nosotros igual le podemos dar una gama de colores del mismo color, poner un dato en particular, siempre con el diseño. Observe que la información la podemos ir y desplegar, ¿verdad? En este caso, obviamente lo que está definiendo, lo que tengo yo en el Python es precisamente el porcentaje por cada uno de los cargos que tengo, y en ese caso en particular del estado civil que se está visualizando, ¿verdad? Observe aquí, ese es parte del estado civil acompañado, y aquí podemos ir y visualizar cada uno de los datos. Si a nosotros nos ubicamos sobre él, dice acompañado docentes, acompañado doble sección, y ahí estamos, este es el PAI de todos los que están acompañados, ¿verdad? Y observe si yo quiero venir y, por ejemplo, quiero saber los viudos, que es lo que estábamos representando, y aquí ya tenemos, esto es lo que tenemos como viudo, y observe que aquí tenemos ya el cargo. El cargo, uno es director, docente, hora clase, profesor hora clase, profesor normativo, ruralil. Entonces estos son los datos, vean, que ustedes pueden venir y visualizar. En el caso de los viudos, este es el porcentaje, el PAI, el 100%, vean. Siempre recuerde que ese es el análisis que le va a hacer. Si en el caso del diseño usted quiere visualizar la información de esta manera, por ejemplo, con un cuadrito. Entonces observe que de igual manera, bueno, aquí con este del porcentaje, nosotros ahí estamos viendo los datos. Entonces también podemos venir y hacer lo mismo que la visualización. Observe los datos, el PI, acuérdense que ese es el 100%, algo que usted siempre va a demostrar el 100%, lo mejor es hacerlo por medio de un PI, ¿verdad? No puedo yo venir y decir que para eso voy a saber cuáles son los detalles de los mismos, porque realmente el PI es para un análisis en términos porcentuales. Consultas. Por el momento todo bien, ingeniero. Solo tengo una consulta, pero es respecto al corto. Este tema de las tablas dinámicas vendría, o sea, ¿hasta aquí vendría hasta este tema o hasta qué tema vendría? Fíjese que, bueno, según el programa, solo viene la unidad, pero creo que sí vendría hasta los temas, estos temas que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Igual ahorita corresponde ver la parte de eh, análisis de hipótesis y todas esas herramientas, que creo que son las que les van a ustedes a mostrar. No, no estoy claro si al final se lo van a hacer, porque no sé si al final ya les cambiaron el de física o aún se mantiene. ¿Ve? El de física lo pasaron para mañana jueves. O sea, ya no tienen el problema. No, pero no sé si civil creo que tenía un corto también el sábado de otra materia. O sea que hay unos que sí tienen problema ahorita. Ajá, porque de ellos sí no sé si ya se los cambiaron o no. De civil tenemos corto de física 3 y el sábado. Siempre tienen el mismo problema. Bueno, voy a consultar cualquier cosa, mejor se lo voy a enviar por mensaje, vea. Porque sí, no tengo claro eso.
creo que vamos con la número 2. Vamos a ver por acá. Examen corto 2 ordinario, sábado 9 les ha puesto ahí. De 7 a 8 p.m. Y en el programa de la asignatura, ahí les establece que el material que se les va a evaluar va, es la unidad 3, el 50% de la unidad 3, dice. ¿Qué es esto? Creo que vienen, bueno, hay que prepararse, ¿verdad? Porque, bueno, ya nosotros ya estamos en esto, realmente vamos a completar esto, pero creo que vendrían más o menos hasta lo que son los formatos, los filtros, creería yo, pero puede ser que sea hasta el 7, ¿verdad? El contenido que les esté evaluando. Ok, ingeniero. Gracias. Voy a... Sí, porque aquí solo se le ha puesto el 50% de la unidad 3 y en realidad él no dice nada, ¿vea? Nunca dice nada y siempre estamos adivinando. Bueno, el examen anterior, si se fijaron, a última hora mandé para que me enviaran la sala porque a las 6:58 él nos estaba mandando que teníamos que estar al pendiente y que teníamos que ingresar a las salas. Entonces, y a esa hora fue que me puse a hacer el formulario para enviárselos. Así que, voy a preguntar por cualquier cosa para tener claridad hasta dónde viene. Aunque la unidad en realidad es bastante larga, pero sí, no creería que viniera más allá del filtros, según el orden como está aquí definido, ¿verdad? Ya nosotros, por ejemplo, todo esto ya lo vimos y solo estaríamos ya viendo esto el día de ahora. Y si no, se lo voy a publicar donde estén ya las herramientas, ¿vea? Todas las que hacen falta. Pero solo para que lo tengan, no es porque les vaya a salir en la evaluación. Bueno, continúo entonces con la herramienta en particular. Y pues ya ustedes han visto todo lo que podemos hacer con las tablas y gráficos dinámicos. Entonces, corresponde entonces ver la parte de las herramientas de análisis de hipótesis. Ya con algunos pues, que están en el laboratorio, ya los estuvimos viendo el día de ayer. Las herramientas conforme al material que se les había colocado. Voy ahorita a mostrarles las herramientas de análisis de hipótesis. Sirve para hacer un pronóstico, para buscar también los orígenes de los datos, ¿verdad? Eso es parte de precisamente, dice the files are support but something. Vamos a ver.
Entonces las herramientas, nosotros pues es una herramienta en particular que la vamos a encontrar dentro de datos siempre y acá herramientas de análisis de hipótesis. Tenemos escenarios, buscar objetivo y tabla de datos. De estas, obviamente, la tabla de datos es la única que les quedaría de tarea. Creería que vamos a alcanzar a ver estas dos y vamos a ver otra más que es un poco más completa, ¿vea? A la hora de estar haciendo el análisis. Entonces, eso es lo que vamos a hacer y vamos a explorar esos datos, ¿verdad? Y la finalidad del análisis de hipótesis es el proceso que consiste en ese caso en cambiar los valores de las celdas para ver cómo los cambios de una celda afecta a los de otro. Ahorita les voy a mostrar. Vamos a ver para que tengamos todo, lo hago el ejercicio, ¿verdad? Cualquiera de los dos. Para tenerlo por acá. Ok. Entonces, en el caso de los valores o las fórmulas que estamos mencionando, ¿verdad? En las hojas de cálculo nosotros siempre vamos a tener datos que son valores dependientes e independientes. Los independientes son los que se han ingresado directamente en las celdas y los valores dependientes son los que realizan el cálculo, la fórmula en particular, porque precisamente esa es la herramienta. Eso es como un poco más técnico, pero realmente se hace para hacer un análisis más orientado a qué pasaría si los datos cambian estos valores. Entonces, es parte de ese proceso. En Excel se incluyen estas herramientas, en este caso esas tres que les estaba mencionando, escenarios, tablas de datos y buscar objetivo. Los escenarios, en este caso, y las tablas de datos toman conjunto de valores de entrada y determinan los posibles resultados. Es decir, que ellos hacen el pronóstico en base a los datos de entrada y a los valores, obviamente las fórmulas que son las que van a ir cambiando. En el caso, precisamente eso lo toman para ver qué resultados son. Nosotros vamos a pronosticar a partir de él. Y en el caso de la función objetivo, lo que hace es, va hacia atrás, ¿verdad? Es decir, que toma los resultados y determina cuáles son los valores de entrada para producir ese resultado. Entonces, obviamente, vamos a ver acá. Voy a buscarles el ejercicio por acá. No, está acá. Acá. Bueno, para ello vamos a ver el siguiente ejemplo. En el caso de los escenarios, nosotros tenemos que tener en cuenta que son diferentes factores que vamos a valorar para pronosticar qué pasaría si, vea. El escenario es un conjunto de valores que Excel guarda y puede reemplazar de forma automática en la celda de una hoja de cálculo
Puede crear y guardar diferentes grupos de valores en una hoja de cálculo y luego cambiarlos a cualquiera de estos nuevos escenarios para ver los diferentes resultados. Para comparar varios escenarios, puedes crear un informe que resumen en la misma página todos los resultados. En ese caso, nosotros vamos a ver el siguiente ejercicio. Ok, no lo he abierto. Ok, está dañado, dice. Vamos a ver. Ok, me parece como dañado. Ok, entonces vamos a trabajar con esto. Aquí lo voy a abrir y aquí lo vamos a crear. Entonces, esto es lo que nosotros vamos ahorita a generar. Entonces vamos a generar un escenario optimista, pesimista y obviamente el original. Voy a llenar esos datos porque se ha generado el problema. Ahorita solo déjenme ver si tal vez. Lo voy a hacer entonces acá. Entonces, haríamos lo que es capacidad instalada. La matrícula oficial. Esto se hace en el caso para saber, voy a proyectar una materia y quiero saber si la planta docente cumple con el índice de eficiencia en matrícula y el índice de eficiencia de la planta docente, es decir, si los docentes que yo tengo, cómo lo va a cubrir, ¿verdad? Y lo voy a poner acá. Sería de 1200, en este caso, la capacidad instalada, los datos reales, 975 y 32 docentes. Entonces yo tengo que para
yo esperaba matricular 1.200 estudiantes y solo se me matricularon 975. Originalmente tenía 2 estudiantes para ese análisis. Aquí le voy a poner docentes. Entonces, en el caso, lo que yo tengo que saber, y aquí le voy a poner de capacidad de centro, y aquí alumnos por docentes. Obsérvese que en este caso, la eficiencia de matrícula es precisamente una división, es el índice. Recuerde que cada vez que es un índice es una división. Y obviamente multiplicada por 100 para poder tener el porcentaje. Ese sería el dato con el que estaría, en este caso, haciendo ese análisis. Y en el caso de la eficiencia, se calcula la cantidad de estudiantes entre la cantidad de docentes. Entonces aquí estoy haciendo 2 análisis. En primer lugar, la eficiencia de matrícula, es decir, que actualmente yo he matriculado el 81% de los estudiantes que yo esperaba. Y en el caso de la eficiencia de la planta docente, ¿cuántos docentes o cuántos estudiantes va a atender cada uno de los docentes? Y obviamente es por la calidad académica. Entonces nosotros tenemos que colocarnos diferentes escenarios, ¿verdad? Nos vamos a datos y obviamente vamos a administrar este escenario. Tenemos que agregar un escenario y le voy a poner escenario origen, el original. Y precisamente el escenario original tiene ciertas características que adecúa al proceso y observe que en ese caso en particular voy a seleccionar los valores de las celdas D2 a la D4. Obsérvese que decíamos, hay herramientas que vemos los datos de entrada para precisamente analizar los datos de salida. ¿Qué es lo que estaríamos haciendo acá? Observe que él ya detectó que es de esas celdas, pero permítame un segundo. Voy a agregar original. Y las celdas que van a poder cambiar sería desde la D2, en este caso desde la D16 hasta la D18, vea, que es donde yo tengo mis datos. Vamos a ver. Voy a aceptar y este sería el origen de los datos. Y obviamente aquí voy a agregar, ¿verdad? Y estaría agregando otros parámetros. Solamente quiero que vea esto. Voy a mostrar. Y estos son los datos del contenido de origen. Ahora voy a agregar el caso optimista y el pesimista. En este caso voy a tener el optimista, que al final yo tenga cerca de 1.000 estudiantes, por ejemplo, le voy a poner 1.100 para los 32 docentes, ¿verdad? Entonces ese sería mi caso optimista. Y ahora voy a agregar el caso pesimista. Voy a aceptar y obsérvese que ahora el caso pesimista lo voy a colocar
precisamente cambiando los valores, en el cual solo se me inscribieron 500 estudiantes de los 1200 que yo esperaba. Entonces, obsérvese que ya tengo los 3. ¿Qué es lo que hacen los escenarios? Pues pronosticar. Con los datos de origen, observe que el original es este. Ahora, ¿qué pasaría si yo incremento? Es decir, se me incrementa a 1100 los estudiantes. Entonces, observe que aquí, al final, ya podemos venir y mostrarlos, que es lo que vamos a hacer ahorita. El resultado estaría incrementando el índice de eficiencia de matrícula al 91.66%. En el caso, porque se me han matriculado más. Y mi objetivo es que se cumpla la capacidad instalada. Por otro lado, observen que la eficiencia de la planta docente significa que también incrementa. ¿Por qué? Porque va a tener mayor cantidad de estudiantes a quien atender, ¿verdad? ¿Qué pasaría en el caso pesimista? Que es mucho orientado a la realidad que hoy estamos viviendo. Se esperan tantos estudiantes y al final es una cantidad mínima la que está ingresando. Entonces observe que en este caso el índice baja a un 41.66% y la eficiencia de la planta hasta un 15.62%. Esto muchas veces puedo decirlo, qué bien porque es una mayor calidad educativa, pero en realidad muchas veces este es un problema porque usted a la larga se ha pronosticado 32 docentes para los 1200 estudiantes y solo se le ha puesto 500, eso significa que usted tiene que reducir a la mitad la cantidad de docentes porque precisamente es menos de la mitad la cantidad de estudiantes que se le han instalado. Eso viéndolo porque precisamente se tiene un índice y se sabe que eficientemente un docente puede cubrir 30 estudiantes, por ejemplo, en promedio, que es lo regular que eso puede ocurrir, ¿verdad? En la realidad, ¿verdad? Y por eso muchas veces entonces se ve en la necesidad de reducir el personal para aumentar nuestra capacidad instalada y precisamente que esos recursos sean bien utilizados. Acuérdense que si hablamos que son del Estado, pues obviamente tratamos la manera de reducir los gastos e incrementar la inversión, ¿verdad? Pero eso es el análisis que podemos hacer. Preguntas sobre los escenarios. Entonces, o sea que usted tiene esta combinación. Ahora, ¿puede usted modificarlo? Sí, lo puede modificar, puede venir y modificar, aceptar y ya le cambia el valor. Suponga que el pesimista, como lo que les decía, y como ahora yo veo que se matricularon, entonces eso significa que yo voy a reducir a 15. Y aquí observen que el pesimista, obviamente, aunque los datos van a aumentar, observe que se aumenta, pero mire cuánto reduce la cantidad de empleados. Entonces, así es como usted puede hacerlo. Si yo quiero regresar al original, y aquí, este es el original que yo tenía. Eso es todo lo que estaba programado. Entonces, observe que ya está programado, ya está ahí. Puedo yo venir y combinar, mostrar los resultados en un informe, lo puedo mostrar en un resumen o en una tabla dinámica. Ahora que ya manejamos la tabla dinámica. Y aquí está el resumen. El original, el optimista y el pesimista. Ahí están los 3 casos. Y nosotros podemos hacer el análisis de esos resultados. Vean. Preguntas de esto. Estos son los escenarios. Y ya hicimos el análisis. Ahora vamos a buscar el objetivo. Y el buscar objetivo es más sencillo. Si no hay pregunta, me paso al siguiente para poderlo cubrir. Vea el tema. Y luego, pues lo de la tabla pues se queda pendiente, ¿verdad? Esta sencilla opción se utiliza para buscar el valor específico con resultados de una fórmula. Es decir, que ya tengo todo el resultado. Obsérvese que no lo tengo por acá, ¿verdad? Tengo que hacerlo, pero lo voy a plantear aquí rápido. Donde Excel mismo busca cuál es la mejor solución
para conseguir un resultado esperado. A esa celda se le denomina valor independiente y a la celda que contiene la fórmula, el dependiente, que es lo que yo le estaba diciendo. Entonces, la buscar objetivo, por ejemplo, si yo quiero vender ahorita un producto, obviamente aquí le voy a poner el precio de, precio de venta al público. Y aquí, precio del artículo. El porcentaje, en este caso, del IVA, que es algo que nosotros siempre lo vamos a incorporar, el total del IVA y el precio de venta al público, el PVC. Entonces vamos a tener estos datos. Y usted sabe que actualmente usted paga el 13%, muy alto, así muy alto, pero igual así es actualmente. Y observe que vamos a hacer el cálculo. Ahora, el IVA tiene que ir acá abajo, ¿verdad? Voy a poner las fórmulas. ¿Cómo se calcula el total del IVA? Se va a multiplicar esto por esto. Este es el valor dependiente, independiente. ¿Cómo se calcula el PVC? Que es el precio de venta al público, porque a la larga usted siempre dice, bueno, a mí me costó este producto tanto y yo le quiero sacar $10 a este producto por todo lo que es lo que me ha generado, ir a traer, el tiempo, la gasolina, ¿verdad? Etcétera. Entonces, tengo que al menos sacar esto más una ganancia. ¿Verdad? Entonces, por eso dice, estos son $10, 5 que me costó los fletes y los otros 5 que es el pago por estar yo en esta actividad. Entonces, en este caso, observe que el precio de venta al público tendría que ser esto más esto. Entonces, aquí ya tengo el cálculo al final, lo que voy a realizar. Ahora, el precio de venta, recuerde, es el precio del producto por más el total de IVA. Y en el caso del total del IVA es el 13% del producto, que es el que hemos hecho el cálculo acá. Ahí va a estar el producto en esta casilla, ¿verdad? Entonces, imagínense que se nos ha dado un precio de $50,000 en algún producto X. Y le voy a poner aquí. Ahí está. Entonces, y le voy a poner el símbolo de dólar a este y a este. Vale, para que se mire más bonito. Entonces, observe que en IVA yo voy a pagar 6,500 y en precio de venta al público tiene que ser de 56,500 en el caso de ese producto, ¿verdad? Entonces, eso es un posible cálculo que nosotros vamos a realizar. En el caso del... En el caso de... ese es el precio que se nos ha dado, ¿verdad? Vamos a trabajar precisamente con ese valor. Entonces, si observamos en el caso en particular, vamos a ir y buscar el precio de venta al público, que es como yo lo voy a vender, pero sacándole una ganancia, ¿verdad? Obviamente ya tengo, esto es lo real, esto es lo que así debe de ser, pero entonces mi objetivo es venir y utilizar precisamente la celda dependiente, que en este caso es el precio de venta, ¿verdad? Y observe que en el caso particular, precisamente debo de colocar el valor de los 50,000. Este es el ejemplo, obviamente, el que he puesto, vea.
Y lo voy a poner en 0. Así. Ahorita tenemos los datos de esta manera. Porque no lo había borrado, ¿verdad? Entonces, buscamos el objetivo. En este caso, es este el objetivo. Y precisamente, porque es el valor dependiente, aquí voy a colocar 1, 2, 3, los 50,000. ¿Y cuál es la celda cambiante? Precisamente es la celda B3, ¿verdad? Entonces, observe, yo quiero B6, ¿verdad? Definir B6 con un valor de 50,000. Yo lo voy a vender a ese valor. Selecciono aceptar y obviamente la celda que va a cambiar es el precio de venta. Para poder que ese precio sea de 50,000, en todo caso, ¿verdad? Obviamente yo lo hice con el valor de 50,000, pero observe que él va a calcular para que yo venda ese producto. Él me calcula que precisamente el precio del artículo debe de ser de 44,247 para que yo tenga un precio de venta al público de 50,000 y precisamente tengo ahí un margen de ganancia, obviamente, ¿verdad? Entonces observe que a la larga, lo único que nosotros hacemos en este caso es decir, bueno, yo quiero que me sea si ustedes se fijan, fue una formulita sencilla, un producto, que puede ser otra cosa, puede ser valor presente, etcétera. Pero usted lo que hace es pronosticar y dice, bueno, ¿cuánto yo debo de vender o de comprar este producto si yo quiero tenerlo al precio de venta al público de 50,000? Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque precisamente cuando uno tiene competencia, uno trata la manera de poner el producto al precio o más bajo precio que el de la competencia. Y precisamente usted dice, bueno, si a mí me costó $40,000 y a la larga yo quiero que sea competitivo y con la competencia pues se mantenga, entonces usted hace ese análisis, ¿verdad? Entonces usted dice, bueno, esto sí, yo quiero, lo tengo que vender a 50,000, como obviamente lleva un IVA y tengo que incluirlo. Para incluir ese IVA, entonces quiero saber a cuál tendría que ser el precio del artículo para obtener el resultado, al menos una ganancia que no me genere pérdida, pero tampoco es que voy a dejar de ganar, ¿verdad? Porque generalmente ustedes ven las promociones y las promociones en realidad se dan cuenta que muchas veces son reales y otras veces no son reales, pero cuando son reales, el dueño, el vendedor nunca va a perder, ¿verdad? La empresa nunca va a perder. Entonces, obsérvese que la función buscar objetivo define un valor final, o un valor que yo deseo, con los datos iniciales, o sea, que él le calcula el dato inicial para que usted no se esté complicando. Es como cuando le digo, bueno, ¿cuánto debe de obtener en la última evaluación para poder tener la nota de 10 o para poder pasar la materia? ¿Verdad? Entonces, usted lo puede calcular también con esta expresión. ¿Consulta de este ejercicio? Bueno, nos quedamos allí y estaríamos en la próxima semana completando ya esta parte. ¿Vea? Así que pasen un feliz miércoles. Nos estaríamos escuchando más la siguiente semana. Feliz día. Gracias, ingeniero. Feliz día. Feliz día. Feliz día. Gracias, feliz día. Vamos acá, administración.